Continuamos ahora con el panel del sector privado titulado Inversión y Crecimiento Económico con Enfoque Social, por lo que me gustaría dar la bienvenida a los panelistas que participarán en este espacio. Se encuentra con nosotros el licenciado Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Igualmente se encuentra con nosotros la maestra Claudia Jáñez Sánchez, presidenta de DuPont América Latina y del Consejo de Empresas Globales en México. Igualmente se encuentra con nosotros el licenciado Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. El maestro Luis Niño de Rivera Layuz, presidente de la Asociación de Bancos de México. Y por supuesto el moderador, el maestro Ángel García Lascurain Valero, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Dando inicio con el panel, cedo la palabra al moderador, el maestro Ángel García Lascurain Valero. Muy buenas tardes. Es para mí un gusto especial participar en el panel del sector privado, en el contexto del título de nuestra convención, Economía Incluyente, Inversión y Crecimiento con Enfoque Social. No podemos pensar en cualquier modelo de economía incluyente basada en la inversión sin la participación del sector privado, que representa más del 80% de la inversión del país, la gran mayoría de la generación de empleo a nivel nacional. Entonces es un especial gusto para mí compartir con ustedes esta mesa y escuchar su punto de vista en el contexto de este enfoque, de qué sigue para adelante en México en el contexto actual pues de recesión, de contracción económica, cómo podemos ver hacia adelante un nuevo modelo basado en la inversión privada pero con un impacto social y ambiental positivo. Entonces sean todos bienvenidos. Me voy a permitir leer la semblanza de nuestros invitados en este panel. Voy a ir por orden alfabético en base a su primer nombre. Antonio del Valle Perochena es licenciado en Administración de Empresas y MBA por la Universidad de Anáhuac. Posee un posgrado en Alta Dirección por el IPADE y un posgrado en Literatura por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es presidente del Consejo Mexicano de Negocios, presidente de Grupo Caluz y del Consejo de Administración de Grupo Financiero B por Más. Desde el Consejo Mexicano de Negocios, Antonio ha promovido la adopción de mejores prácticas empresariales en materia comercial y de productividad, de innovación y de desarrollo, condiciones laborales, sustentabilidad, responsabilidad social y gobierno corporativo. Bienvenido, Antonio. Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Tiene más de 45 años de experiencia profesional en el sector privado, la academia y organizaciones sociales. Ha ocupado diversos cargos directivos en las filiales de FEMSA, destacando las posiciones de director general de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y director general de Coca-Cola FEMSA. Ha recibido diversos reconocimientos de la comunidad empresarial mexicana, además de ser catedrático del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, donde actualmente es presidente del Consejo de las Escuelas de Negocios y miembro del Consejo Académico. Es egresado de la carrera de Economía con posgrado en Administración de Empresas del TEC de Monterrey, además de un programa en Dirección Administrativa en el IPADE, entre otros estudios realizados en el extranjero. Bienvenido, Carlos. Claudia Jáñez, presidenta de DuPont América Latina y del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, organismo cuyo objetivo es construir un diálogo continuo con el gobierno, organismos empresariales y sociedad civil para buscar soluciones y hacer de México un país más competitivo, productivo y equitativo. Con más de 20 años de experiencia profesional, las revistas Expansión y Forbes en México la han reconocido como una de las mujeres más importantes e influyentes en los negocios. Es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, con especialidad en Derecho Comercial y Financiero por la Universidad Panamericana. Posee un diplomado de negociación de la Escuela de Leyes de Harvard y una maestría en Administración de Negocios por el IPADE. Bienvenida, Claudia. Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México y del Consejo de Administración de Banco Azteca en México. Cuenta con más de 45 años de experiencia profesional en el sector financiero. Ha dirigido diversas compañías, tales como Confía, Dresdner Bank México, Citibank Panamá, Citibank México, Citibank en Nueva York, Arrendadora Financiera Mexicana y Factoring Corporativo, entre otras. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Indiana y maestro en Negocios Internacionales y Política Exterior por la Universidad de Nueva York. Su afición por el deporte lo llevó a participar como clavadista olímpico en Tokio en 1964 y en México en 1968. Desde hace 9 años es conductor del programa taurino México Bravo de ADN 40. Sean los 4 bienvenidos. Gracias nuevamente por acompañarnos.
La mecánica es, les voy a ir pasando la palabra en el mismo orden que los presenté. Si pudieran compartirnos durante 10 minutos aproximadamente su perspectiva sobre el tema de economía incluyente, inversión y crecimiento con enfoque social, y posteriormente dejaremos un espacio para preguntas. Cedo la palabra a Antonio del Valle. Muchas gracias, Ángel. Un placer estar con ustedes, colegas del panel, Claudia, Luis, Carlos, un gusto estar con ustedes, miembros del IMEF y público en general. Un placer platicar un rato con ustedes sobre economía incluyente e inversión y crecimiento con enfoque social. Bueno, en ese sentido, pues les voy a platicar lo que hemos estado haciendo en los últimos meses en el Consejo Mexicano de Negocios. Y déjenme compartir aquí la pantalla. Ahí está, mira, perfecto. Bueno, comentarles un poco lo que hemos estado haciendo en el Consejo Mexicano de Negocios en los últimos meses. Y primero que nada, pues todos nos hemos dado cuenta de las consecuencias que ha traído la pandemia a nuestro país, a nuestra economía y al mundo en general. Y en un principio, algo que creíamos que iba a ser temporal, de corto plazo, pues nos dimos cuenta que íbamos a tenerlo durante muchos meses más. La caída en la economía del país, pues ya lo hemos visto varias veces. Caímos cerca del 19% y vamos a terminar el año pues entre un 8 o un 10% de caída en el PIB cuando termine el año, y la recuperación en 2021, 2022, 2020, 2023 pues va a ser, yo diría, lenta y complicada, y los analistas, el consenso es que pues tardaremos unos 3, 4 o hasta 5 años en recuperar los niveles de 2019. En este sentido, desde el Consejo hemos dicho que toda la economía del país tiene que transitar desde una actividad que denominábamos nosotros como actividades esenciales a actividades seguras. Es decir, ya no importa en qué actividad de la economía participamos, lo importante es de qué forma lo estamos haciendo y qué protocolos, qué acciones, qué medidas, qué políticas estamos llevando a cabo hacia adentro y hacia afuera de nuestras empresas para asegurar la salud de nuestros colaboradores, de nuestros clientes, de nuestros proveedores y de todos los que están relacionados con nuestra empresa. Entonces, es importantísimo para que no volvamos a una situación de cierre de la economía o de que detengamos otra vez la actividad económica, que nos enfoquemos en actividades seguras. Y no importa si estamos en el sector restaurantero o en el hotelero o en la manufactura, lo importante es que cumplamos con estas medidas, y principalmente desde el uso de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, hasta los protocolos y medidas más complicados. Y en ese sentido, la segunda acción que nos estamos enfocando y que creemos que es la de más corto plazo y más importante es enfocarnos todos a una reactivación del consumo. No tiene sentido abrir la economía, abrir los negocios, comenzar con la oferta si no tenemos una demanda. La demanda se cayó de forma estrepitosa por el cierre de las actividades económicas. Y esa recuperación, pues, ha sido complicada. En esta gráfica que les pongo aquí, son las ventas al por menor al mes de octubre, me parece. Aquí podemos ver que la línea azul son las tiendas de autoservicio, reflejan las ventas, digamos, de consumo básico. Y hemos visto cómo se ha logrado mantener ese consumo en general en el país. Yo creo que ahí han ayudado los programas sociales del mismo gobierno, también el incremento de remesas que ha traído liquidez a la economía, han ayudado a que se mantenga ese nivel de consumo. Sin embargo, si vemos las tiendas departamentales, pues esas se cayeron de una forma drástica, ¿no?
estamos hablando que cerca del 70%, y luego se han venido recuperando en los últimos meses, sin embargo siguen muy por debajo de los niveles que traían prepandemia. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, ha habido sin duda un efecto en el ingreso de las personas, y tenemos todos, tanto gobierno como empresas, como sociedad en general, encontrar formas para reactivar este consumo, desde como el Buen Fin o adelantar aguinaldos, buscar esquemas de promoción para incentivar este consumo. El tercer punto que creo que es importantísimo es el financiamiento a las empresas. Algo hablaron en la conferencia anterior, estuve escuchando la última parte con el analista de HSBC, pero el financiamiento a las empresas y sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas es importantísimo. Esta gráfica que vemos aquí muestra el crédito por sector. Básicamente las barras es el crédito total, el rojo es el consumo, el verde es la vivienda y el azul son las empresas. Y no me voy a meter a detalle porque seguramente Luis Niño lo va a hacer y de mejor forma que yo, siendo él el representante de los banqueros. Pero esta gráfica, lo que a mí me llama la atención es cómo al principio todos creíamos que estábamos enfrentando una crisis que iba a ser de liquidez. Y la línea azul, que es el crédito a las empresas, vemos cómo creció de forma muy importante en marzo, abril, para luego caer de forma estrepitosa en junio, julio, agosto. ¿Esto qué quiere decir? Que gran parte de las empresas tomaron líneas que tenían disponibles justamente previendo un problema de liquidez para luego devolver el dinero a los bancos porque vieron que no era tanto un problema de liquidez, sino como un problema de oferta y demanda. Y hoy los bancos tienen una situación muy sólida, con balances muy fuertes y una muy importante liquidez. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden llevar financiamiento a las empresas, pero para llevar financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas se requiere a la fuerza de la participación de la banca de desarrollo. Y no con recursos, porque los recursos los tiene la banca comercial, sino con programas de garantías que hagan que se pueda llegar con recursos en forma viable y favorecedora a estas micro, pequeñas y medianas empresas. Un cuarto punto es una recuperación del sector turístico. Tenemos que enfocarnos, como mencionaba, en actividades seguras y ver que los turistas, tanto nacionales como extranjeros, estén seguros tanto en salud como físicamente a los destinos que visiten en México. El sector turístico pues es de los que más rápido y más personal contratan en el país y es de los que más van a ayudar a una reactivación más rápida. Quinto, es importantísimo que el Estado mantenga sus ingresos, que haya recursos para el Estado, pero al mismo tiempo mantengamos liquidez para las empresas. Eso suena imposible, pero creo que se puede lograr de forma inteligente. Esta gráfica para mí es muy ilustrativa porque muestra cómo el gobierno federal ha tenido que ir dejando esa adicción de depender de los ingresos del petróleo para realmente ya depender principalmente de los ingresos tributarios. La barra azul son los ingresos petroleros al gobierno, la roja es el ISR. Y hemos visto cómo desde 2015 se dio la vuelta y esa tendencia va a seguir porque pues todos ya sabemos que el petróleo representa una parte cada vez menor de la economía mexicana. Igualmente, por más que salvemos a Pemex, seguirá representando cada vez menos de los ingresos del erario público y el gobierno tiene que ser más eficiente en cobrar sus impuestos. Y no quiere decir eso que incremente los impuestos, sino que tiene que incrementar la base de impuestos, incorporar a la formalidad a todo ese grueso de la economía que es más del 50%
que hoy está fuera de la formalidad y ser mucho más eficiente en cobrar impuestos como la tenencia, que creo que se debe federalizar, y como el predial, que es generalizado, que no se paga en México, y básicamente el predial la pagamos en la Ciudad de México y en Monterrey y en algunas otras partes, pero no de forma importante. Sexto, las regulaciones y normas promotoras del comercio y de inversión. Tenemos que trabajar con el gobierno en desarrollar regulaciones y normas que faciliten la economía, que hagan que se promueva la inversión, no cosas como las que están pasando últimamente, que lo que hacen es inhibir la inversión. Tenemos que trabajar justamente buscando cómo facilitar las inversiones en el país. Séptimo, y uno de los más importantes, el TEMEC es una gran herramienta para el país. México se encuentra en una posición muy importante, muy favorecedora con el resto del mundo, estando en Norteamérica, teniendo acceso a los dos océanos, con la coyuntura actual de las diferencias de Estados Unidos con China que se van a mantener, esas manufacturas que se están yendo de China a otras latitudes. No cabe duda que el primer destinatario de estas manufacturas debería ser México, pero para eso tenemos que trabajar. Y por eso hemos estado trabajando en el octavo punto, que es algo que hemos estado trabajando muy de la mano con el Consejo Coordinador Empresarial, y estoy seguro que Carlos hablará más a detalle de esto, pero es un plan de proyectos de inversión en infraestructura, pero basados en las ventajas competitivas de nuestro país. Autopistas, vías férreas, puertos, aeropuertos, que se conecten con Estados Unidos y continuar con esa integración que está destinada a ser cada vez mayor. La diferencia va a ser que si hacemos las cosas bien, esa integración va a llegar a su máximo potencial, va a ser mucho más rápida, mucho más eficiente y mucho más efectiva. Si hacemos las cosas mal, esa integración se va a seguir dando, pero de una forma mucho más lenta, mucho más tortuosa y también inequitativa. Y entonces, en resumen, yo diría para cerrar, porque ya me pasé de los 10 minutos, una disculpa, para esto se requiere de certeza. Y certeza no es lo mismo que confianza. Confianza es un poco más ambiguo. Certeza es tener la seguridad de lo que va a pasar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. La certeza de que las reglas que están en juego son las que van a aplicar y que no las van a cambiar y que no nos las van a hacer retroactivas. Es importantísimo el Estado de Derecho para generar esa certeza hacia adelante. Y con esto terminaría mi exposición. Muchas gracias, Ángel. Y perdón que me pasé un par de minutos. Muchas gracias, Antonio del Valle. Continuamos con Carlos Salazar, por favor. Muchas gracias, Ángel. No sé si el protocolo es de que hablemos con el tapabocas, pero voy a intentarlo hacer. Espero que me puedan escuchar correctamente. Primero agradecerle, Ángel, la invitación. Me parece que es un gran reto organizar un foro de esta naturaleza a través de medios digitales como lo estamos haciendo, y verdaderamente es impresionante la convocatoria del IMEF y tuya, Ángel, al tener esta tarde pues más de 500 personas conectadas, escuchándonos en nuestras reflexiones a cada uno de nosotros. Así que ya de antemano el éxito de este foro está ganado, y creo que es importante la reflexión que cada uno de nosotros podamos poner. Lo que acaba de platicar Toño me da pie a mí a tratar de ubicar mucho lo que a mí me parece también otro gran acierto de Ángel en la promoción de este foro. En México no se puede hablar de crecimiento solamente, inclusive no se puede hablar de que hay que crecer a toda costa si no tomamos en cuenta el aspecto social de ese crecimiento y la inclusión social que eso implica. Tenemos desde la época de la colonia exactamente con la misma necesidad.
nosotros no hemos sabido sacar de la pobreza a una enorme cantidad de mexicanos. Y creo que esto es inadmisible para cualquier persona que tenga el mínimo de educación en nuestro país. No hemos sabido brindarle a nuestros jóvenes la movilidad social que se requiere. Y todos los que estudian estos temas nos demuestran a través de sus análisis que la movilidad social en el país se ha detenido. Y eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Cuando sus jóvenes no encuentran la posibilidad de escalar en la escala social, de tener mejores niveles de bienestar, de brindarle a sus familias mejores posibilidades educativas y de bienestar per se, una sociedad empieza a tener controversias constantes de si su modelo de desarrollo, su modelo económico, su modelo de distribución es el correcto. Nosotros en el Consejo Coordinador Empresarial, desde que empezamos con el mandato que a mí se me entregó hace 2 años, hemos sido insistentes en este tema. No podemos nosotros quedarnos impávidos ante una realidad y por eso, Ángel, celebro que tú le hayas dado este cariz a este foro y que todos los compañeros que nos acompañan esta tarde y que son especialistas en finanzas dejen el número frío y entiendan las realidades de lo que pasa en nuestro país. Nuestro país, por donde lo analicemos, nos grita casi la necesidad de tener programas, propuestas y al final fórmulas en las cuales podamos ser incluyentes, podamos de alguna manera ofrecerle mejores niveles de vida a tantísimos jóvenes que tenemos. Déjenme partir por lo que en una sociedad se considera desde la época histórica una de sus grandes ventajas, que es la cantidad de población económicamente activa que tiene. Nosotros tenemos en nuestro país una riqueza enorme, aparte de los océanos, de nuestra posición geográfica, contamos con 56 millones de personas que pueden trabajar, población económicamente activa. El número es impresionante, es mayor que la población de todos los países de América Latina, a excepción de Brasil. Nuestra población en edad de trabajar es mayor que Colombia, que Chile, que Argentina, que cualquier país que comparemos y mayor que muchos de los países desarrollados de Europa. La tragedia es que no hemos entendido que esa población necesita productividad, necesita eficiencia, necesita integrarse completamente a la economía productiva. De los 56 millones de personas, solamente un poco más de 20, fíjense nada más, un poco más de 20 tienen un empleo formal, están sujetos al seguro social, están inscritos, tienen un programa de pensiones que por eso vieron la propuesta que el CCE impulsó junto con las organizaciones empresariales de reformar el sistema de pensiones pensando en esto, en el impacto social que esto debería de tener. Y bueno, todo esto nos refleja esta realidad mexicana. Solo 20 millones de personas tienen un empleo formal, 35 millones de personas tienen un empleo informal y 1 millón y pico no trabajan, tienen desempleo. Nos hemos acostumbrado, y yo me critico y los critico y critico a todos los que de alguna manera tenemos la oportunidad de tener un trabajo formal, el que parece ser que esto es parte de nuestro escenario. Todos los días tocamos la informalidad de nuestro país, desde el momento en que nos levantamos. Si salimos de nuestra casa, quizás algunos de los empleados de nuestra casa son informales. Las personas que vemos en la calle tienen un problema de informalidad. La persona que está ofreciendo sus productos en la banqueta es parte de la informalidad. Quizás el restaurante que visitamos es parte de la informalidad. La informalidad vive alrededor de nosotros y nos parece que es parte del escenario. Y ahí está quizás el origen
de la falta de productividad, la falta de inversión y la falta de crecimiento de nuestro país. Muchos analistas han concluido que este es el principal problema económico que tenemos, porque al final no tenemos la capacidad de invertir, y bueno, los datos de este año son patéticos. La inversión ha caído, según el último dato que tenemos disponible del INEGI, 19%. 19% ha caído la inversión total del país. Vamos a terminar el año con una relación de inversión al PIB de tan solo el 17%. Nosotros hemos insistido que si en México no existe al menos el 25% de inversión con respecto al PIB, el país no crecerá, no podrá alcanzar los niveles del 4% de crecimiento y no podremos brindarle esas oportunidades y esa movilidad a nuestros jóvenes. Creo que el diagnóstico es correcto y lo tenemos claro. Sabemos inclusive dónde están las oportunidades, cómo podemos ejercerlas, y es increíble que no hayamos hecho de esto la gran obsesión de México, cómo poder ser verdaderamente viables para promover la inversión en nuestro país. Ese 17 del que estamos partiendo ha sido uno de los diagnósticos más importantes dentro del Consejo Coordinador. Ustedes nos han escuchado y muchas veces inclusive soy consciente de que hasta nos han criticado de que queramos tener siempre abierta la puerta con el gobierno federal para tratar de convencer que la única manera que tenemos de poder alcanzar mejores niveles de desarrollo y de prosperidad es si movilizamos la inversión. Hemos desarrollado cuanta idea ustedes han escuchado, la última, el gran plan de infraestructura. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que si no hacemos crecer una necesidad que no necesitan ser economistas para poderla concluir, cualquier persona que camine por las calles va a darse cuenta de que nos faltan calles, carreteras, vialidades, agua potable, drenajes, mejoras para combatir la contaminación, presas, energía eléctrica, líneas de transmisión. Bueno, el tema que ustedes toquen en nuestro país es una necesidad. Y sabiendo que tenemos la necesidad, y al rato Luis nos dirá, sabiendo que tenemos los recursos financieros, es increíble, existe el dinero, existe la necesidad, existen personas como ustedes que son especialistas en conectar el dinero con la necesidad y no hemos sido capaces en el país de hacer esa conexión. Hace rato nos decía y nos mostraba un mapa muy interesante, Toño. Vean la oportunidad que tenemos en México, y nomás agarro este dato, voy a agarrar dos. Un dato, solamente de todo lo que exportamos, y somos el principal exportador de América Latina. Me encanta decir que para igualar las exportaciones de México, necesitamos juntar todas las exportaciones manufactureras de todos los países de América Latina. Los metemos en una licuadora y no alcanzan el nivel de exportación que tenemos de México. Pero la mala noticia, solamente el 28% de lo que exportamos, solo el 28%, tiene contenido nacional. Queremos un plan de desarrollo del país, ocupémonos de que ese 28 se convierta en 30, en 35, en 40, en 50, y verán la cantidad de oportunidades de inversión que estaríamos generando. Por otro lado, geográficamente, la península de Yucatán, por poner el ejemplo, está más cerca del este de Estados Unidos que el Bajío o Nuevo León. Podemos a través de barcos podernos conectar con el este de Estados Unidos. Y lo interesante es que de todo lo que exportamos, solamente entre el 5 y el 7% van hacia el este de Estados Unidos, que es el área de la industria pesada norteamericana. Nosotros hemos sabido entrar y vender en los mercados más en el oeste y los mercados cercanos a nuestro país, pero no hemos explotado las ventajas competitivas
que tenemos para tocar el este de los Estados Unidos. Díganme si esto no son fórmulas en las cuales nuestra economía podría ir creciendo más. Cada vez que hablo yo con una autoridad federal, le recuerdo y le digo que México debería de ir volando en materia de crecimiento. Y vemos las cifras y de veras son decepcionantes. Nuestra capacidad de crecimiento ha sido decepcionante. Y la crítica que hago es a todos nosotros que no hemos sabido conducir, presentar, programar, póngale ustedes el verbo o el adjetivo que deseen, las oportunidades que en México tenemos. Por eso dentro del CCE sí ha sido una obsesión promover la inversión, sí ha sido una obsesión estar sentados en la mesa, porque sabemos que esto es el único vehículo que nos podría permitir hacer que nuestro país tuviera un destino total y absolutamente distinto. Creo que México puede tener un mucho mejor futuro si nosotros conducimos estas oportunidades en acciones. Y ustedes, que son especialistas en un tema que es complejo de entrada, el tema financiero, el tema de cómo soportar ese proceso entre el ahorro y la inversión, son enormemente importantes en esto. Yo los invito a que también se conviertan ustedes en los principales gentes que propongan la fórmula y las fórmulas en las que podamos viabilizar la inversión en nuestro país. Si no hacemos eso, no lograremos crecer jamás. Y habrá que convencer a la autoridad de que la inversión es la única posibilidad que tenemos de alcanzar mejores niveles de bienestar. Esta es la fórmula mágica para México y tenemos un sinfín de oportunidades para hacerlo. Yo celebro y escuché el día de ayer la manera en que Alfonso Romo se dirigió a todos ustedes a la hora de inaugurar este foro, esta asamblea. Y él decía lo que en mi opinión es lo más importante, y hace rato también Toño lo reiteraba: necesitamos certeza, necesitamos certidumbre, tenemos que hacer de esta la palabra más importante y impulsar a que la autoridad entienda que nosotros también somos mexicanos y nos preocupa la dimensión social. Por eso en el CCE, en el mes de febrero, lanzamos ese decálogo de dimensión social que inicia con el hecho de que todo lo que hacemos tiene que ser en beneficio de nuestra comunidad. Tiene que ir más allá de las fronteras de nuestra empresa y tenemos que tocar la vida de los mexicanos en todos los sentidos en los que podamos hacerlo. Pero para lograrlo necesitamos la certidumbre, porque solamente con certidumbre se da confianza y solamente con confianza se da colaboración. Si queremos hacer que nuestro país colabore en una misma orientación, que creo que es lo que pretende el IMEF, tenemos que hacer que se entienda nuestra voz, que nosotros estamos a favor de la movilidad, del desarrollo económico, del combate a la pobreza, de la disminución de las inequidades, pero que para hacerlo tenemos una bendición, que es que estamos llenos de oportunidades. Tenemos todo para poder conectar el recurso económico con la oportunidad económica, pero lo que nos falta es esa certeza que nos conduzca a certidumbre, y esa certidumbre que nos conduzca a confianza, y esa confianza que nos conduzca a colaboración. Si no hacemos eso, México seguirá siendo el país que yo no quiero vivir, que es el país donde siempre se habla del potencial, pero nunca se habla de la realidad. México es un país de potenciales, pero lo podemos convertir en un país de realidades si vivimos y orientamos nuestro actuar a ese tipo de propuestas. Muchas gracias, Ángel, por la invitación. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tus palabras. Continuamos, Claudia, por favor. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias al IMEF. Creo que ya me siento en casa, Ángel, de estar con ustedes. Es un honor, un gusto y sobre todo compartir con colegas con tanta trayectoria y con tanta experiencia y felicitarlos. Ya lo decía Carlos, creo que hoy más que nunca
la responsabilidad social, el enfoque social es lo que las empresas le debemos a la sociedad, es lo que las empresas le debemos a México, es lo que la iniciativa privada le debe a México, la inclusión social. Yo quiero regresarme un poco a agosto del 2019. Como saben, todas las empresas del Consejo de Empresas Globales somos empresas públicas que cotizamos fuera del país. Y en agosto del 2019, muchos de los CEOs o gran porcentaje de los CEOs globales de las empresas del SEG firmaron la declaratoria sobre el propósito de una corporación del Business Roundtable. ¿Y por qué quise empezar con esto? Porque esta fue un compromiso de los CEOs que empezó antes de la pandemia, que empezó con un enfoque social. ¿Y qué hicieron con esta declaratoria? El decir, el propósito es primero. Y esto fue a diferencia de 100 años prácticamente de cotizar la mayor parte de estas empresas, en donde los accionistas eran lo primero, en donde la inversión era lo primero. Y esto es, ¿cómo redefinimos este propósito? Porque yo creo que estamos convencidos y ya lo hemos hablado mucho, ustedes a eso se dedican, ustedes son los CFO. ¿Cómo logramos la rentabilidad? ¿Cómo logramos tener ganancias? ¿Cómo logramos invertir y cómo logramos crecer al mismo tiempo que somos sustentables? Al mismo tiempo que tenemos valores corporativos, al mismo tiempo que nos preocupamos por los proveedores, por la cadena productiva, por los clientes y por mis empleados. ¿Cómo pongo a mis empleados primero al mismo tiempo que le doy utilidad a mis accionistas? Creo que este valor compartido involucra no nada más crear valor económico, sino crear un valor social, el que verdaderamente transformemos nuestro propósito. Y yo lo he dicho mucho en muchos foros, ojalá este valor y este propósito social nos lo pudieran inyectar con un chip a todos y nos convenciéramos de que es lo que realmente necesita este país. Creo que ya lo decía muy bien Carlos, el cómo logramos transformar cifras, el cómo logramos transformar datos en una realidad, en un país en el que no podemos olvidar que tenemos hoy más de 50 millones en la pobreza y que hoy, después de una pandemia, en donde tenemos la peor crisis económica en 100 años, la peor crisis sanitaria nunca antes visto con una población que tenemos, y me atrevo a decir que tenemos una crisis de seguridad sin precedentes. ¿Cómo los empresarios logramos con un enfoque social? ¿Cómo los empresarios nos unimos y unimos las fuerzas para verdaderamente lograr que esta pandemia no nos retrase aún más? Me parece también, en el SEG visualizamos estas crisis como una oportunidad, pero no podemos regresar a pensar que volvamos a crecer 2.5 y que eso es aceptable, o que volvamos a crecer 2.7 como crecíamos antes y que eso es aceptable. Me parece que es importantísimo que todos nosotros nos replanteemos nuestro propósito. ¿Por qué mi empresa existe? Sea pequeña, mediana o grande. ¿Qué valor mi producto o mi servicio le aporta a la sociedad? Hoy vimos una recomposición de sectores y de industrias muy, muy importante. Tuvimos que replantearnos el por qué existimos y me parece que si no logramos incluir a esta población que tenemos entre el sur, el norte y el centro del país, si no logramos replantear y entender qué sectores tenemos que apoyar, porque también creo que hoy quedó clarísimo qué sectores están en mucho más problemas como el turismo, la construcción, por mencionar algunos, y tenemos otros como la logística, el comercio electrónico que mejoraron. Bueno, ¿cómo hacemos para apoyar esas industrias y esos sectores? ¿Y cómo hacemos para incluir y generar empleos? Un país que no genera empleos de calidad, que no genera empleos bien pagados, pues no va a crecer. Nosotros lo hemos dicho mucho, además de la certidumbre jurídica de la que ya hablaba Toño y la que ya hablaba Carlos, nosotros hablamos de gobernanza eficaz. ¿Cómo hacemos para tener un plan de país innovador de largo plazo? ¿Cómo hacemos para tener un país que no viva y se recomponga cada 6 años? ¿Cómo hacemos para tener no nada más reglas claras, pero que se cumplan?
¿Y cómo hacemos, sobre todo, para incluir en un país moderno, en un país innovador y en un país sustentable a toda la cadena productiva? Este país vive de las pymes, este país vive de las mini pymes. ¿Cómo hacemos para integrarlas en esta cadena de valor? Nosotros creo que como empresas globales y la empresa que yo represento, desde los inicios de la pandemia pusimos primero la salud y la seguridad de nuestros empleados. Y creo que eso habla de la sustentabilidad que tiene que tener una empresa hoy, una empresa que no tiene, y creo que hoy quedó más claro que nunca, una empresa que no tiene salud en su plantilla laboral, que no se preocupa por todas las reglas de higiene, de salud, que no invierte en tecnología, que no invierte en preocuparse por esa salud y de los empleados, difícilmente va a lograr crecer, difícilmente va a ser sustentable. Yo por eso se los decía, creo que ya es hace un mes, Ángel, que estuvimos entregando el premio al CFO. Ustedes son la mano derecha del CEO. Lo más importante es en dónde vamos a invertir. ¿En dónde vamos a invertir estas empresas? Evidentemente la rentabilidad es importantísima, mi producto es importantísimo, la calidad, el efectivo, los números lo saben ustedes. Pero ¿y cómo vamos a hacer para enfocarnos en lo que verdaderamente importa? Hoy tenemos que tomar decisiones los empresarios, no podemos cubrir todo. Y creo que juntos, iniciativa privada e iniciativa pública, la academia y la sociedad civil, tenemos que trabajar juntos. Lo he dicho muchísimo también desde el año pasado, tenemos que perdernos el miedo a trabajar juntos. Un país que no invierte en su gente, que no invierte en educación, que no invierte en innovación, difícilmente va a crecer. Por eso desde las empresas globales lo que creemos es que compartir estas prácticas que tenemos, el compartir cómo operamos en muchísimos países fuera de México. En México tenemos todo, no nada más la localización. Tenemos recursos naturales que prácticamente ningún país tiene. Frontera con el país más poderoso del mundo. Tenemos gente joven que aprende y aprende rápido, deseosa de crecer, deseosa de poder tener una vida mejor. Ya lo decía Carlos, movilidad social. ¿Cómo hacemos para mover a estas familias hacia arriba, hacia integrarse a un mundo global, un mundo innovador y un mundo que difícilmente va a detenerse y que va a regresar al pasado? ¿Y cómo hacemos, además, para tener sustentabilidad en costos? ¿Cómo somos más rentables? Y creo que juntos lograremos, junto con esta pandemia, o más bien después de esta pandemia, lograremos ser un México más próspero, mejor y más incluyente si lo hacemos juntos. Gracias, Ángel. Muchas gracias, Claudia. Continuamos con Luis Niño de Rivera, por favor. Ángel, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Siempre un placer estar en los eventos del IMEF, particularmente en esta convención nacional. Agradezco mucho que estemos juntos en este panel, Claudia, Carlos y Toño. Ángel, siempre el IMEF con creatividad y con inteligencia está transitando al mundo digital y esto lo agradecemos doblemente. Nos sorprende la contracción económica que estamos viviendo por tres razones. Una es su origen, el otro es su velocidad y el tercero es su magnitud. El origen es 100% autoinfringido, o sea, voluntariamente paramos la economía en México y en 170 países del mundo, afectamos la demanda agregada y la oferta agregada. En 3 meses la economía se colapsó, decreció de abril a junio 19% el Producto Interno Bruto. Ahora vamos por mejor camino y probablemente al cierre de año estará entre el 8,5% y el 9,5%, pero lo importante es en dónde está el daño para ver qué componemos para voltearnos a la senda del crecimiento. Y el daño está principalmente en 2 lugares.
en las micro, pequeñas y medianas empresas, donde ya Claudia ha hecho mención, y en las personas físicas con actividad empresarial. Ahí es donde tenemos que enfocar nuestro esfuerzo, primero, porque está ahí el 68% del empleo en nuestro país. Y los otros dos motores que mueven la economía, aparte de poner dinero ahí que se va a convertir en consumo, que es el 62% del Producto Interno Bruto, del lado de la demanda, tiene que ser en la inversión fija bruta, a la cual ya se refería Carlos. La inversión fija bruta necesita fácilmente todo el capital que tenemos ahorrado en las Afores, los fondos de inversión privados en México, en la banca y en los fondos internacionales que tienen interés en venir a México. Porque estamos rezagados, por lo menos en esta etapa, 24 meses. Llevamos en los últimos 2 años una caída del 24% en la inversión fija bruta. Eso quiere decir que no hemos hecho infraestructura nueva de alto impacto, las empresas no han invertido en planta y equipo, y México se está rezagando en capacidad productiva y en movilidad y en operatividad. Y eso nos va poniendo en una situación de desventaja frente a nuestros competidores en el mundo. Formamos parte, hasta hace unos pocos días, de la zona económica más importante del mundo. Ahora que se han juntado en el oriente, el tema se está poniendo todavía más complejo. Pero Canadá, Estados Unidos y México somos una de las zonas más prósperas del mundo. Tenemos que aprovecharla invirtiendo en todos los frentes que nos van a llevar hacia esa economía. Hay industrias que están bien gracias al TEMEC, en los últimos meses han levantado su economía, la industria automotriz, el cuero y el calzado, la industria electrónica, los exportadores de la agroindustria, eso está muy bien. Pero es una parte solamente de la economía. ¿Cómo vamos a reactivar el resto de la economía? Con 2 factores nada más. Si trabajamos unidos y si le damos certeza a la inversión, que ya mencionaba Carlos, y desde luego ya lo dijo esta mañana Alfonso Romo. El capital nacional e internacional va a donde encuentra oportunidad. Y México es una tierra de oportunidades, pero se queda donde encuentra certidumbre y seguridad. Y eso hoy no lo podemos ofrecer. Necesitamos reglas claras y permanentes. Necesitamos apego al Estado de Derecho y definición precisa del gobierno federal en dónde quiere reservarse la inversión en infraestructura para sí mismo y en dónde puede invertir la iniciativa privada. Si tenemos esa claridad, el capital nacional e internacional va a llegar en cantidades que no nos imaginamos, porque capital en el mundo hay. Por darles números, en México tenemos en las Afores 3.4 billones de pesos. En los fondos de inversión privados, 2.6 billones de pesos. Y en la banca tenemos captados 6.7 billones de pesos. Ahí está el 50% del Producto Interno Bruto de México. Si agregamos fondos internacionales que tienen interés en México, llegamos sin sudar mucho la camiseta al 75% del Producto Interno Bruto. Tomemos solamente el 10% de eso, o el 15%, eso representa el 7%, del 75% del PIB, el 15% nos da más o menos el 10% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 100,000 millones de dólares que necesitamos hoy para empezar a invertir ayer, porque el tiempo nos está ganando. Entonces, si le metemos esfuerzo entre la banca comercial y la banca de desarrollo a las MIPYMES, atendemos el 68% del empleo y con ello reactivamos el consumo,
que es el 62% del Producto Interno Bruto. Si tenemos reglas claras y permanentes, apego a Estado de Derecho, y trabajamos juntos en la definición de quién va a invertir dónde, tenemos el 18% adicional. Estamos llegando ahora con el TEMEC a un crecimiento sostenido de las exportaciones. Todo ello nos va a llevar a reactivar la demanda agregada y por lo tanto la economía de nuestro país para generar el bienestar y los empleos que se conviertan en inclusión. El combate a la pobreza está exactamente ahí. Hay proyectos específicos para regiones más rezagadas como es el sureste. Necesitamos mantenerlos vivos, activos y creciendo. Si no trabajamos juntos, aunque el Producto Interno Bruto lo construye del lado de la demanda, el 85% la iniciativa privada y el 15% el gobierno, ninguno de los dos por sí solo puede. Necesitamos trabajar juntos y no quiere decir uno físicamente junto al otro, quiere decir planeando, ejecutando y revisando resultados de la mano. No podemos sentarnos a discutir, yo voy a hacer esto y tú vas a hacer lo otro, porque el país no le da para eso. Por consiguiente, en el sector bancario hemos invertido en los últimos 18 a 24 meses suficientes recursos para elevar la inclusión financiera. Hemos puesto presencia bancaria en 165 municipios que no lo tenían. Ya estamos arriba de cerca de 2.090 municipios para cubrir en este sexenio los 2.458 municipios que hay en el país, que es un compromiso que tiene el sector bancario. Hemos elevado nuestra presencia física en sucursales, cajeros automáticos, terminales punto de venta y corresponsales bancarios. Pero más importante que eso, tenemos hoy 28 millones de aplicaciones de banca digital en igual número de teléfonos inteligentes. El camino digital nos va a llevar a hacer más extensiva la inclusión financiera y más barata. Estamos trabajando, invirtiendo más de 1.500 millones de dólares anuales en la banca, en tecnología, principalmente en el desarrollo de la banca digital y en ciberseguridad. Con eso podemos abarcar las regiones del país que hoy están apartadas. Por consiguiente, tenemos los recursos, tenemos la vocación para hacerlo, tenemos el mercado más grande o de los más grandes en el mundo y solamente nos falta ponernos de acuerdo para trabajar juntos con certeza, apego a Estado de Derecho y una convicción de que las reglas queden perfectamente definidas y sepamos en dónde va cada quien. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias a los cuatro nuevamente por sus palabras. Tenemos ya algunas preguntas del público. Voy a ir pasando en el mismo orden que han venido ustedes presentando. Primero con Antonio del Valle. Toño, la pregunta está relacionada. Carlos Salazar nos comentaba la importancia de México como potencia exportadora y, sin embargo, solamente una cuarta parte del contenido del valor exportador es mexicano. Desde la perspectiva de las grandes empresas mexicanas vinculadas a la economía global, ¿cómo se puede integrar más en sus cadenas de fabricación y de distribución a las pequeñas y medianas empresas mexicanas? Sí, el final, desde la perspectiva de las grandes empresas de México, mexicanas, que están vinculadas con la economía global, ¿cómo podría integrarse más a las pequeñas y medianas empresas con estas cadenas productivas y de distribución y exportación globales, vinculado con las grandes empresas mexicanas? ¿Cómo integrar más a las pymes, a los emprendedores en estas cadenas de valor? Dentro del Consejo Mexicano tenemos un programa en el que buscamos incorporar a nuestra cadena de valor a proveedores, empresas pequeñas, medianas, inclusive micro, y que podamos enriquecer nuestra cadena de valor con producto nacional y tratar de importar
solamente por lo que sea estrictamente necesario. Entonces, tenemos programas de capacitación, de entrenamiento para que mejoren estas empresas desde gobierno corporativo hasta sus procesos productivos para llegar a tener pues, la calidad necesaria para la venta en el país y, por supuesto, para la exportación. Por otro lado, también hemos, como hemos hablado antes, anunciado antes, hicimos un acuerdo con el BID Invest para hacer un programa de financiamiento a estas micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras de empresas del Consejo Mexicano para hacerles llegar recursos en condiciones mucho más competitivas para que ellos puedan ser más eficientes y productivos. Y es un poco lo que hablaba al principio en mi presentación de llevar financiamiento a las empresas y que también comentaba Luis, que es paradójico que tengamos liquidez, que haya recursos en el país, en el sector financiero, y no estemos llegando a estas micro, pequeñas y medianas empresas. Mucho de esto, por supuesto, tiene que ver la estructura legal y de justicia para que los bancos tengan la certeza de que dinero que prestan lo pueden recuperar por las vías comerciales o por las vías judiciales de ser necesario. Entonces, mientras se fortalecen las estructuras legales y judiciales, pues tenemos que trabajar en otros esquemas como esquemas de garantías con la banca de desarrollo, que creo que es importantísimo. Y hoy más que nunca, teniendo más que evidente que existen los recursos, existen las formas y las ganas de hacerlo, deberíamos de tener programas ya mucho más importantes desarrollados con la banca de desarrollo en el país. Ángel. Muchas gracias, Toño. Continuamos con Carlos Salazar. Tenemos una pregunta del público. Se refiere al paquete de inversiones en infraestructura que se ha anunciado recientemente, que incluye algunos proyectos que aún no están en la etapa de maduración para recibir las inversiones. Y en el IMEF hemos venido proponiendo la creación de un instituto gestor de la infraestructura, donde hay la participación del sector público y el sector privado. ¿Cómo ven esas posibilidades del CCC? ¿Cómo se podría impulsar? Sí, bueno, este ha sido un proceso largo que empieza a dar, creo yo, resultados. Nosotros desde el año pasado, desde hace más de un año, principios del año pasado, le presentamos al presidente de la República la necesidad de crear una especie de plan Marshall para México. ¿Qué entendíamos por esto? Un gran proyecto en el cual pudiéramos conjuntar toda esta inversión privada, que ahorita lo explicaba muy bien Luis. Tenemos el dinero, tenemos la necesidad y nos falta conectar nada más. Y nos dimos a la tarea de, apoyados por un estudio bastante serio, de estudiar todo el país, no solamente el sureste de México, de las necesidades de infraestructura que teníamos. Identificamos 1,600 proyectos que se podían arrancar en el país de todo tipo, como lo mencioné hace rato, contaminación, saneamiento de aguas, drenajes, vialidades en los centros urbanos, presas, líneas de transmisión eléctrica, gasoductos, explotación petrolera, y puentes, pasos fronterizos, una cantidad enorme de proyectos que no necesita ser muy inteligente para identificarlos, como decía yo también hace rato, porque ahí están, es cuestión de salir a la calle y los vas a ver, las necesidades. Esos 1,600 proyectos necesitan promoverse en el país, la oportunidad está, la necesidad está, necesitamos de alguna manera hacer que esto se haga viable, se haga posible. A finales del año pasado pudimos concretar de todo ese gran paquete 800,000 millones de pesos en proyectos y lo anunciamos en Palacio Nacional en el mes de noviembre, principios de diciembre del año pasado. Yo decía en ese mes de diciembre, hace tan solo un año,
que el 2020 nos iba a ir muy bien como país. Acabamos de firmar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, acabábamos de subir el salario 20% a la promoción del salario mínimo, lo cual iba a traducirse en consumo, y acabábamos de anunciar un gran programa de infraestructura que iba a movilizar al país. Yo estaba convencido de que el país iba a crecer increíblemente durante el año 2020. Bueno, la realidad tumbó mis palabras porque al final viene la pandemia, modifica todas las variables económicas y entre ellas modifica los proyectos que nosotros habíamos estudiado en ese gran plan de infraestructura. Durante los meses pasados nos dimos a la tarea de volver a viabilizar esto y a tratar de ponerlos en un programa, déjenme usar el símil, como si fuera una bitácora de vuelos. ¿Qué proyecto ya tiene todos los permisos? ¿Qué proyecto tiene permisos y financiamiento? ¿Qué proyecto está en ingeniería? ¿Y qué proyecto en última instancia está solamente en concepción, en idea? Y le falta pasar de la idea a la ingeniería, de la ingeniería al financiamiento, del financiamiento a los permisos y de los permisos a la autorización. Pusimos todos los proyectos en estos pilares y nos dimos a la tarea de identificar cuáles podían ya empezarse a movilizar. Identificamos que de ese gran paquete había 300,000 millones de pesos que se podían iniciar ya con bastante certidumbre y algunos de ellos desde el mes de octubre, y por eso en la primera semana de octubre de este año anunciamos el primer paquete. Y desde ese momento dijimos que vendrían otros paquetes. Acabando de anunciar esto, nos hemos dado a la tarea de tres cosas. Primero, identificar un procedimiento para hacerlo. Ahí ha jugado un papel preponderante la Unidad de Inversiones de Hacienda, que hemos tratado de ser nuestro receptor de los proyectos para que ellos los estudien. La unidad de promoción de proyectos de la Oficina de la Presidencia de Alfonso Romo también juega un papel preponderante y hemos convencido al presidente de que al menos una vez por mes esto tendrá prioridad. Si por mí fuera, ojalá y fuera una vez por semana o una vez cada tercer día, pero por lo pronto, primer paso, una vez por mes. De tal manera que nos damos el tiempo de analizar el estatus y qué proyectos se están atorando y por qué razón se están atorando. Acabamos de tener la semana pasada una reunión con el señor presidente y desatoramos muchísimos proyectos que pueden ser implementados ya de aquí al último día de diciembre. Y ya tenemos preparado el segundo anuncio. En los próximos días, creo yo, vamos a dar un segundo anuncio que juntándolo con representará cercano al 2% del PIB. Una cosa inédita, el haber logrado o poder lograr que se puedan financiar con recursos privados y apoyos públicos, sobre todo en la parte de permisología, proyectos que representen esa dimensión, implica, según los cálculos que ya hizo la Secretaría de Hacienda, tan solo en el primer anuncio, 187,000 nuevos empleos. Así que nosotros nos sentimos entusiasmados de que debe ser nuestra principal prioridad y estar insistiendo de que si podemos lograrlo, lograremos lo que hace rato mencionó Luis, lo que mencionó Claudia, lo que mencionó Toño, de cómo movilizar de una forma pragmática las posibilidades que tenemos en el país. Entonces, primer señal es de que estamos empezando a mover esto. Segunda cosa muy positiva, y lo verán ustedes en el segundo anuncio, cada vez más proyectos de energía. Hemos tratado de convencer a la autoridad, otra vez, de que nos tenemos que salir de esa concepción que existía de que todo es suma cero. Para que le vaya bien al sector público, le necesita ir mal al sector privado. O al revés, cuando le va bien al sector privado es porque le va mal al sector público. Ustedes y yo sabemos que bajo esa concepción no hay progreso y que se puede lograr que nos vaya bien a todos y que esto es viable, es posible.
Yo espero que cada día podamos anunciar más proyectos en todos los sectores y que podamos de alguna manera impulsar fuertemente la capacidad de inversión del país. Es lo que podría contestar. Gracias, Carlos. Claudia, en tus palabras mencionabas el caso del Conference Board, ¿no?, que es muy emblemático de empresas globales comprometidas con la responsabilidad social y ambiental. Desde tu perspectiva, ¿cómo están cambiando los modelos de negocio, ¿no?, más allá del compromiso, que la inversión con impacto social y ambiental positivo sea parte central de los modelos de negocio? Me parece importantísimo que las empresas hoy no nada más se cuestionen el propósito, Ángel, sino se cuestionen desde por qué existen. Creo que está cambiando los modelos de negocio. Hoy todos nos regresamos, creo que a las bases, al entender mejor, pues no nada más nuestro modelo de negocio como tal, sino la composición del negocio. ¿Y a qué me refiero? Tal vez para las empresas públicas es un poco más fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy la mayor parte de los consejos de administración están pidiendo, así como piden cuál va a ser el EBITDA que me vas a dar, cuál va a ser tu revenue, cuál va a ser la facturación, dónde está tu plan de sustentabilidad, dónde están tus compromisos con la sociedad. Y me parece que hoy tenemos que regresar también, si estamos en una ciudad pequeña, el cómo impacto con mi operación, el cómo impacto con mi negocio a esa pequeña comunidad. Yo creo que está comprobado que cuando una familia logra tener un empleo bien pagado, esa familia mejora la colonia, mejora la ciudad, mejora el estado y mejora el país. Y esto al final es porque logramos entender de una manera, si me permiten la expresión, 360 grados, que al final las empresas producimos productos o damos servicios para beneficio de la sociedad. Y que ese beneficio a la sociedad a través de un producto o a través de un servicio, también lo damos las personas. Entonces me parece que hoy, si ya estaba claro que las empresas teníamos que pensar en la sustentabilidad, creo que después del COVID no podemos regresar a lo que teníamos, sino tenemos que hacerlo mejor. En la compañía que yo presido, en DuPont, por ponerles un ejemplo de sustentabilidad, pues bueno, DuPont antes inventaba, es una empresa de más de 200 años, y pues bueno, inventó la licra, inventó el nylon, inventó el celofán, y pues a ver a quién le sirve. ¿Por qué? Porque pues inventar en los 1900, pues cuando casi no había nada, pues era mucho más fácil. ¿Hoy qué hacemos? Hoy tenemos una bolsa por segmento, por industria, por sector, y estamos innovando directamente con los clientes a través de desarrollo sustentable que firmamos con la ONU. Entonces dijimos, ¿qué es lo que va a necesitar la humanidad en el 2030 y en el 2050? Alimentación, infraestructura, transportación, seguridad, entretenimiento seguro. Bueno, con eso, tecnología evidentemente y conectividad. Con eso, ¿cómo puedo yo ayudar en las autopartes, en los polímeros que hacemos? Señor productor de autos, señor productor de autopartes, ¿cómo podemos mejorar la movilidad de un motor? ¿Cómo podemos hacerlo más ligero para que gaste menos energía y contamine menos? Y yo creo, Ángel, que, y esto pongo el ejemplo, y perdón que hable de DuPont, pero me parece que ejemplifica bien cómo, y ya lo decía en mi participación inicial, cómo logramos todos ser rentables, al mismo tiempo que somos sustentables, al mismo tiempo que creamos empleos de calidad y damos impacto social. Y yo estoy convencida que sí se puede, estoy convencida que en México lo tenemos que lograr, y que por eso el replantearnos y aprovechar esta crisis que tenemos es el mejor momento para hacer un análisis específico. ¿Por qué existo? El producto que tengo es sustentable, el servicio que presto es sustentable, y a veces, Ángel, cuesta trabajo tomar decisiones, pero me parece que en un año como el 2020 es el mejor momento para que tomemos decisiones que nos hagan crecer, que nos hagan mejores profesionales y que nos hagan mejores y empresas mucho más sustentables. Muchas gracias, Claudia. Luis, desde la perspectiva de la banca,
La pregunta es cómo promover en México, en el mercado local, ¿no?, instrumentos de inversión y también instrumentos de financiamiento que estén enfocados en proyectos sustentables, canalizar recursos hacia proyectos que tengan un impacto ambiental y social positivo en el mercado local. ¿Cómo fortalecer esa posibilidad? Sí, muy buena pregunta, Ángel. En la Asociación de Bancos de México hace 4 años formamos el Comité de Sustentabilidad para meter en el DNA de la banca el medio ambiente. Creamos una conciencia en todos los bancos a grado tal que una proporción cada vez mayor de bancos tienen en su comité de crédito el tema de sustentabilidad. Esto es, en proyectos de infraestructura, en la instalación de planta y equipo, en proyectos de nuevos productos o de nuevas formas de crecer la economía, siempre ponemos un ingrediente de sustentabilidad, con el propósito de seguir las normas que hoy en el mundo son indispensables. Ya Claudia señalaba lo delicado que es en el momento que estamos viviendo dejar de pensar en el medio ambiente. Por consiguiente, lo que estamos haciendo es pensar que el crédito no solo tiene que ir a una actividad productiva con capacidad de generación, su propia fuente de repago, sino que también tenga un sentido ambiental. Tenemos que agregar a esto, al concepto de sustentabilidad, el ingrediente social, porque no es solo el medio ambiente, sino en las zonas más apartadas y desprotegidas del país, las personas que viven ahí muchas veces tienen que vivir del entorno en el que están y eso implica daño ecológico, porque no tienen alternativa. Por consiguiente, si les damos sustento económico que no tenga que dañar el medio ambiente, estamos cumpliendo con los 2 propósitos. Y por ello tenemos hace 2 años una agenda social en la ABM que nos permite echar a andar, por ejemplo, las cuencas lecheras del sureste, en Tabasco, Veracruz y Chiapas, que hoy desgraciadamente están muy afectados por las lluvias, pero estamos apoyando a micro, pequeños y medianos productores de leche, que tengan 5 o 10 vacas o hasta 35 vacas, con el propósito de hacerlos más rentables y más productivos, para usar mejor el entorno en el que viven, mejores pastos, mejor infraestructura, mejor conservación de la leche con cadenas de frío, para que eso los ayude a mejorar el medio ambiente del cual viven. Y ese es el contexto en que la banca se está desarrollando para cumplir con los mínimos necesarios para conservar este planeta. Muchas gracias, Luis. Ya estamos en la hora de cierre del panel. Muchas gracias a los 4 por su participación. Si les parece, para concluir, les agradecería un mensaje final, una conclusión desde la perspectiva de las organizaciones que representan para los financieros de México en el contexto de la economía incluyente. Un mensaje que nos puedan dar cada uno de ustedes. Comenzamos en el mismo orden. Antonio, por favor. Pues Ángel, tal vez comentar que a pesar de que se vienen meses y años complicados debido a la situación actual en el país, y como también se comentó en varias ocasiones durante nuestras diversas intervenciones, es tiempo también de oportunidades y es el momento para aprovechar y lograr un desarrollo, un crecimiento incluyente, un desarrollo, un crecimiento que incorpore a todos los mexicanos, que no sean solo unos cuantos mexicanos los que tienen acceso a oportunidades y sean muchos los que tienen cero acceso a oportunidades. Ese es el momento, la oportunidad para cambiarlo hoy y pues las personas que estamos en puestos de importancia, inclusive de privilegio, como somos, creo yo, los que nos reunimos en este evento, pues tenemos una responsabilidad especial para
hacer que eso sea una realidad. Muchas gracias otra vez por la invitación. Fue un gusto compartir el panel con mis colegas y Ángel, es un gusto platicar con todos ustedes. Gracias. Gracias, Toño. Carlos, por favor. Sigo con la idea de Toño. Yo agregaría al comentario de Toño de que tenemos que salirnos de esta situación de constante encono que tenemos hoy en nuestro país. Una sociedad no se construye y jamás se ha construido en base a una dialéctica en la cual día a día hay culpables y no culpables. Hay de alguna manera una revisión de lo que se ha pasado en nuestro país de una forma constante. Yo creo que ya pasó el tiempo como para que nosotros podamos concluir y sobre todo planear el futuro del país. Yo soy de los que pienso que el futuro de nuestro país es brillante, que nosotros podemos alcanzar mejores niveles de vida y ser sin duda uno de los mejores países del mundo en todos los aspectos. Tenemos todo para hacerlo. Existen recursos, existen capacidades, existen talentos y sobre todo existen oportunidades. Es cuestión de ponernos de acuerdo. Tenemos que salir de esta dialéctica y no permitir que cuestiones políticas nos lleven a un encono en lo cual hay mexicanos de primera y mexicanos de segunda, o mexicanos que piensan de una manera totalmente distinta a la otra. Tenemos que convocar a estar sentados alrededor de una mesa y de una forma, diría yo, madura y responsable, sí, discutir y plantear nuestras diferencias, pero que esas diferencias no provoquen que el país se detenga y sobre todo que no alcancemos los incentivos que se requieren para crecer. Yo le doy bienvenida a cualquier persona que piense de una manera distinta a los que estamos aquí reunidos, que es muy fácil entendernos entre nosotros. Pero al mismo tiempo no creo que ese sea mi enemigo. Es una persona que al final tiene un enfoque distinto, que hay que ser aceptado, incluyente y de alguna manera entender y sumar sus puntos de vista en lo que debería ser la gran propuesta para el país. En el CCE hemos tratado de impulsar un gran acuerdo nacional. Yo sigo pensando que esta es la salida importante económica, política y social que nuestro país requiere. Un gran acuerdo por la mejora, un gran acuerdo por el crecimiento, un gran acuerdo por reconocer las necesidades sociales y un gran acuerdo porque todos tengamos un comportamiento a favor de nuestro país. Ojalá y esta voz sea escuchada y nos olvidemos de un encono que esta situación política que viviremos en los próximos meses sin duda nos llevará. Pero ojalá y nosotros podamos levantar la voz y decirle a todos los actores políticos que ya basta de estar dividiendo a nuestro país, que lo importante es cómo encontramos posibilidades de ver hacia el futuro y de ver ese futuro brillante que sin duda podemos construir. Muchas gracias otra vez por la invitación. Gracias, Carlos. Claudia. Muchas gracias, Ángel. Pues yo concluiría diciéndoles que esta pandemia va a pasar, que esta crisis va a pasar y que vamos a salir más justos y más prósperos. ¿Por qué? Porque creo que no nos podemos olvidar que esta pandemia nos volvió más humanos, que nos hizo reconocer que ya todos pasamos por angustia, tristeza, incertidumbre, miedo, algunos alegría, y regresamos a esto. ¿Y por qué les digo todos estos adjetivos y sentimientos? Porque sí estoy convencida que esta crisis nos volvió más unidos, nos volvió más humanos, y que no nos podemos olvidar de ello. Esto es lo que necesitamos para salir adelante. No nos olvidemos que los equipos diversos, que los países inclusivos, que los equipos que toman en cuenta las opiniones de todos son los que son más innovadores, son los que son más rentables y son los que crecen más. Los gobiernos van y vienen, los políticos van y vienen, los ciudadanos y la iniciativa privada, aquí nos quedamos. Y juntos es como vamos a salir adelante. Tener una mesa de diálogo abierta en donde las ideologías de todos queden a un lado.
y que por el país, por el bien de la sociedad y por el desarrollo y por la subsistencia de un país tan maravilloso como lo es México, trabajemos juntos, trabajemos de la mano y trabajemos de una manera diversa e inclusiva, dejando las ideologías a un lado. Muchísimas gracias. Luis, por favor. Muchas gracias. Sin duda alguna, el año entrante vamos a acabar de ver una reasignación de recursos. Vamos a ver empresas que no van a sobrevivir este entorno y tenemos que empezar a pensar en qué empresas van a tomar su lugar. ¿Quién va a aprovechar la oportunidad de la que habla Carlos, de la que habla Toño? Y en ese contexto la banca está en una posición muy relevante porque nuestra vocación en la intermediación es evaluar oportunidades y medir riesgos para poderlos mitigar y promover las oportunidades. En ese contexto podemos trabajar de la mano con todos ustedes que están en este foro y con todas las empresas, porque el que tome la iniciativa tendrá la ventaja. Las oportunidades en la crisis se ven solamente para el que tiene el espíritu recio y la voluntad de perseverar. Creo que el país está hecho así a lo largo de su historia. Somos resilientes, somos un país que ha demostrado levantarse de muchas situaciones iguales a esta, algunas un poco más delicadas para unas regiones que para otras, pero en fin, siempre se ve un panorama difícil cuando está uno inmerso en el problema, pero se ve la luz para el que tiene esa vocación de salir adelante. Para ello está la banca, para acompañarlos en esta nueva etapa que, como dice Claudia, vamos a salir fortalecidos siempre y cuando lo hagamos de la mano, todos unidos, sumando esfuerzos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias nuevamente a los cuatro. Ha sido un privilegio tenernos en el IMEF. Gracias por acompañarnos. Agradecemos la participación de nuestros panelistas y les hacemos entrega de un reconocimiento por su participación. Igualmente le haremos entrega de un reconocimiento de manera virtual al licenciado Antonio del Valle Perochena. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a nuestro moderador por su participación.